Soy Sandra Herrera, me dedico a la actividad escénica, a la danza, al teatro, al performance. Y lo vengo haciendo desde que tenía unos 12 años, más o menos, cuando descubrí la danza y me enamoré de ella. Empecé a trabajar en eso, pues como una diversión, a formarme, pero en realidad a formarme como bailarina. Trabajé mucho tiempo bajo el rigor de la danza. Y poco a poco fui descubriendo otros lenguajes e incorporando otros lenguajes, porque la escena es un espacio que te admite muchas posibilidades. Y para poder enriquecer una propuesta es importante conocer desde música, bueno, teatro, movimiento, iluminación, sonido. Entonces el buscar estas opciones me ha hecho también relacionarme con muchos artistas. Me gusta trabajar con diferentes artistas que saben hacer su trabajo, porque desde mi formación, que ha sido bastante intuitiva, digamos, he buscado maestros, he buscado espacios, grupos de trabajo dentro de los cuales me he ido montando, me he ido formando a medida que voy trabajando y desarrollando estos procesos. Pues he descubierto que trabajar con la gente que sabe es un excelente método para aprender y para poder desarrollar. Luego, un tema que siempre ha estado presente y que es el detonante de la producción es la imaginación, la creatividad. Siempre parto para hacer propuestas de un tema que me interesa abordar por alguna razón puntual que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con lo que estoy viviendo a mi alrededor, con mi contexto y sobre el cual quiero decir cosas. Entonces, pues normalmente hago procesos de investigación, de documentación sobre las temáticas que selecciono, que de un buen tiempo para acá, digamos unos 15 años hacia acá, ha sido los temas vinculados con la identidad, que me han llevado a transitar por la memoria hasta el tema que estoy trabajando actualmente, con el proyecto que estoy desarrollando actualmente, que es la utopía. Entonces estos procesos siempre han tenido un sistema riguroso de documentación y de investigación para poder acercarme a las temáticas de forma conceptual, pero también de forma cotidiana con las personas, de cómo viven ellos estos temas, que representan para ellos, porque al final se vuelven voces que están ahí detrás de las creaciones que luego pongo en escena. Sí, bueno, Imaginarius es en realidad un espacio, siento yo, en el que personalmente hago lo que más me gusta hacer, es imaginar y a partir de eso crear. Lo defino como un espacio porque no es un grupo puntual de gente, ¿verdad? No somos 3 personas, 4 personas, 5 personas, sino es un espacio en el cual la gente puede incorporarse si hay una producción que le interesa, si quiere comprometerse también con esta actitud. Yo por eso lo llamo Imaginarius arte escénico de actitud. Y eso que es muy importante, la actitud con que nos paramos en la vida. Y en el escenario es muy fácil poder hacer la metáfora porque te paras en el escenario como actriz para dar espacio al personaje y depende mucho de la manera en que te paras. Todo viene de ahí, ¿no? De los pies, cómo va a caminar el personaje, a partir de cómo camina viene todo lo demás. Ese es un proceso que yo he desarrollado con uno de los maestros que ha sido más influyentes en mi formación, que es Jean-Marie Binoche, en ese trabajo con la máscara, con el que de verdad aprendí a pararme en el escenario. Y se logra trascender a cómo pararse en la vida, ¿no? Con qué actitud están. Y me parece que es importante una actitud responsable con lo que estás haciendo. Entonces el Imaginarius es eso, y el que quiera venir e involucrarse, viene y participa. De hecho, se abre para multiplicidad de personas, artistas visuales, artistas músicos, gente de teatro, gente de danza, filósofos, gestores culturales. O sea, es el que quiere y se implica dentro de una propuesta, entonces eso es Imaginarius. Yo llegué a Santa Rosa para trabajar en un proyecto, formar un grupo de teatro que afortunadamente fue formado. Se hizo varias propuestas escénicas con ellos, trabajamos el teatro de calle, o sea, hizo un trabajo de formación de muchos años en esa ciudad y de poder conseguir muchos productos con temas sociales, con trabajos de animaciones, intervenciones en la calle. Y bueno, me fui quedando y allá he continuado. Creo que hay un semillero ya desarrollado
De hecho, está Teatro Altura, que es un resultado muy importante de todo este proceso de 14 años, porque el director de Teatro Altura inició su proceso de formación cuando yo llegué. Entonces ha ido ahí avanzando con las diferentes posibilidades, los diferentes proyectos que han ido surgiendo en la ciudad. Y yo siento que ahora Santa Rosa ha tenido momentos muy importantes dentro de su actividad cultural, que van en picos como todo, y siento que actualmente eso se está nuevamente rejuveneciendo o retomando. Entonces pienso que independientemente de la crisis en que nos encontramos, también las crisis traen cosas positivas, y una de ellas es el unir esfuerzos, es el regresar a la solidaridad. Yo pienso que eso es un tema muy importante, que los artistas y diferentes sectores de la sociedad deberíamos recordar esa posibilidad de trueque, de compartir lo que tenemos, de compartir los saberes, los haceres, para poder crecer juntos. 2005 más o menos, yo empecé a pensar en una productora que actualmente es Imaginarius, que se llama Imaginarius Arte Escénico de Actitud, porque también la intención y la idea es tener una propuesta propia, comprometida, responsable con nuestro tiempo, con nuestro momento, como mujer hondureña. Entonces, a partir de esta decisión, digamos, de trabajar con Imaginarius, empecé a tocar el tema de la memoria, como mencioné anteriormente. Y he desarrollado una trilogía, que fue la primera pieza, Ventanas de la Memoria, en donde recupero alrededor del tema del tabaco en Santa Rosa de Copán, un poco la historia de esa ciudad, cómo fue fundada esa ciudad y conocer un poco los mecanismos que la han conformado. Entonces era necesario para mí profundizar en la memoria para poder entender ese contexto en el cual estaba viviendo, y que había cosas que me resultaban muy chocantes, muy confusas, muy dolorosas de esas realidades y situaciones que vivimos. Entonces, bueno, empecé con esta pieza, luego hice una siguiente que se llama Entre la memoria y la utopía, porque una vez que ya había establecido esta relación por el tema de la memoria, entonces era, bueno, ¿qué voy a pasar? Y se fue perfilando el futuro, por supuesto. Y en el futuro, no un futuro esperar qué es lo que va a suceder, sino con una actitud más bien propositiva. Entonces eso fue lo que me llevó a la utopía. La pieza en medio, la segunda, se llama Entre la memoria y la utopía, y la tercera se llama La utopía. También ha habido una serie de transformaciones en los lenguajes. Ventanas de la Memoria, por ejemplo, es una pieza que está resuelta totalmente con teatro de máscaras, que me parece también la máscara un elemento muy esencial para hacer teatro, para transmitir un elemento muy mágico que funciona muy bien. Luego, el segundo espectáculo, Entre la memoria y la utopía, integro, aparte de la máscara, también elementos del patrimonio, del patrimonio tangible de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Entonces se vuelven escenarios, edificaciones en los cuales hay depositada mucha memoria histórica, y que en esas consultas con los actores sociales de la comunidad han sido vistos como esos sitios que les dicen cosas, que representan cosas. Entonces aquí tomé diferentes memorias, transitando por diferentes escenarios. La primera era la memoria histórica, y en ese espacio, que era una antigua tabacalera, presentaba un fragmento de Ventanas de la Memoria. Luego nos movilizábamos a una fachada que está en estado de abandono, que es un edificio de patrimonio importante, pero está abandonado. Entonces ahí desarrollaba en danza el tema de la memoria abandonada. Luego me movilizaba a un cine que está también en estado de abandono, cerrado, está funcionando como una bodega. Y en ese espacio la gente iba al cine, muchas generaciones fueron a ese cine, por lo tanto en ese lugar había muchísimos recuerdos. Entonces ahí proyectamos un video que fue creado para la pieza, en asociación con Terco Producciones. Ellos hicieron la producción del video y lo proyectamos ahí. Abrimos el cine, convocamos a las personas que antiguamente trabajaban en el lugar. La señora que vendía los boletos hacía muchos años llegó y vendió los boletos a 50 centavos. Ese día era todo un juego, ¿no? De poder recrear, de poder revivir ese ambiente que se daba en el cine, con una propuesta nueva. Fue muy conmovedor, la gente lloró en realidad, de regresar y volver y ver el lugar, no solo recordar lo que ahí sucedió, sino ver la condición de ese espacio y verse también reflejado en ese video, ¿no? con sus temas, con sus recuerdos, con sus memorias.
en diferentes lugares de la ciudad que aparecían dentro del video mismo. Y al salir a la calle pues teníamos el tema de la memoria viva, ahí en el parque, lo que está sucediendo aquí ahora. La tercera pieza, Utopía, Otras Miradas, ha sido un proceso bastante largo porque ahí de algún modo entré a lidiar con un tema que me resultó, bueno, aparte de que es un tema muy abstracto, muy profundo. Y en lo que normalmente he venido desarrollando en estos procesos, que es esa consulta, aparte de la documentación, esa consulta con diferentes actores, en este caso no me resultó igual. Porque, ¿de qué se trata la utopía? No todo el mundo maneja el término de utopía. Y si se maneja con la vieja concepción de es lo imposible. Entonces eso me obligó a trabajar y profundizar un poco más teóricamente, temáticamente, a buscar otras personas conocedoras del tema y a buscar resolverlo de otra manera, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sucedió aquí con esta investigación que no me da los elementos necesarios para llevarlos a la escena? Y bueno, como te digo, me obligó a profundizar. Me apasioné más del tema todavía al conocerlo y al final me quedé entendiendo la utopía como eso que tiene dos componentes muy claves, ¿no? El primero es la crítica de la realidad que vivimos y no nos gusta. O sea, es estar criticando constantemente y denunciando, confrontándonos constantemente con esa realidad que no queremos. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Actualmente en el país la situación de violencia que vivimos, la situación de pobreza, de represión, de tantas cosas, ¿no? Es un país que está en una crisis muy fuerte. Pero no solo quedarnos en esa denuncia, que el arte es muy acertada para hacer este tipo de cosas. Pero no se trata solo de quedarnos en la denuncia con este tema de la utopía, sino poder trascender a la propuesta. Entonces esos son los dos componentes que manejan la utopía. Partir de una crítica, pero para lanzarnos a una propuesta. Anunciar una nueva realidad, una nueva y posible realidad. Entonces ya dejamos de ver la utopía como un imposible y lo vemos como una posibilidad. A partir de una situación real, de una situación concreta. Entonces esto es lo que yo busqué con esa pieza. Y me sentí en la obligación de buscar o en la posibilidad de poder relacionarme con otros artistas y ver cómo estaban entendiendo ese tema, no necesariamente de un concepto, sino cómo lo están manejando de sus propuestas. Hay contenidos utópicos, son utópicas las propuestas de los artistas, así seleccioné algunos, con los cuales tuve algunas entrevistas, intercambios en conversaciones, sobre todo en entrevistas, en conversaciones, y con algunos logré trascender hasta otro tipo de relaciones. Por ejemplo, con Santos Arzu Kioto establecimos una relación tan armoniosa en realidad, de entendimiento, que él estaba trabajando su propuesta pictórica en ese momento, su proyecto La Alfombra, y comencé yo a trabajar a partir de lo que él tiene ahí. Claro que me parece un artista que resuelve mucho el tema de la utopía en su trabajo, porque efectivamente es de crítica a lo social, pero también tiene esa proyección de colores, de esa aspiración de tal vez también de dejar como ese hilo esperanzador en medio de su propuesta. Y bueno, como te menciono, nos empatamos muy bien, yo empecé a ir a su estudio, a jugar con su trabajo, a contarle de los avances que llevaba en la utopía. Y así tuvimos una serie de encuentros. Al final, cuando él hizo su presentación, cuando él inauguró su exposición, él tenía ya una sala, a partir de esa relación, en la que tomó un elemento de la propuesta que yo estaba desarrollando, que es el atrapasueños. Entonces hizo una sala para eso. Y yo hice una intervención dentro de esa pieza, de modo que ahí fusionamos y en realidad hubo un producto a partir de este intercambio con el cual se buscaba simplemente un acercamiento y conocer la propuesta del otro. Entonces fue muy enriquecedor porque de esa propuesta yo logré tomar elementos que se han quedado presentes, que están ahí debajo en esta propuesta que estoy en Utopía Otras Miradas, que es el espectáculo que estoy haciendo acá. También tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Dinamarca con artistas daneses, porque en algún momento en Honduras era por donde le buscaras, la utopía no está en la agenda, no está en la agenda de nadie. Y la motivación de hacer y de tocar este tema es esa situación de desesperanza que siento yo que estamos viviendo los hondureños. En un contexto tan agobiante,
de tanta dificultad, pues es muy fácil, ¿no?, caer en el, bueno, ¿y qué va a pasar? En cierto estado de conformismo y tristemente en ese estado de no imaginar, de dejar que las cosas sucedan y de dejar de imaginar también. Un ambiente muy, muy desesperanzador, me parecía a mí. Entonces, bueno, no encontraba yo dónde se podía hablar de la utopía. Y una de mis colegas de Imaginarios es una danesa, justamente con la cual hemos tenido un intercambio desde hace mucho tiempo. Y empezamos a buscar en Dinamarca qué estaba sucediendo, así solo como, bueno, yo soy de allá, yo soy de aquí. Resulta que la utopía sí estaba. Entonces logramos hacer esta residencia que consistía en un intercambio en diferentes espacios culturales, conversar con otros artistas que también tenían contenidos utópicos dentro de sus propuestas. Y estuvimos trabajando allá como unas 7 semanas más o menos, recogiendo material. En realidad fue muy provocador y muy enriquecedor ese encuentro, porque es conocer nuevas maneras de hacer las cosas, entender que sí, que también la gente está hablando de eso en otros sitios y que funciona, y si está volviendo el tema, bueno, también es por algo. Pues a partir de estos diferentes intercambios, era como tener una gran cantidad de contenido alrededor y luego hay que ponerlo en el escenario. Entonces esa es la etapa que vino, poder desarrollar una investigación en el escenario, a partir de la cual poder ir concretando algunos elementos. Por ejemplo, ya sabía, como te menciono, esos dos componentes de la denuncia y el anuncio, pero necesitaba un elemento suficientemente material del cual agarrarme. En este caso se resolvió a través de esta figura que es el atrapasueños, porque es una leyenda que es muy simbólica y te da multiplicidad de lecturas. Está el construir, por ejemplo, el tejer, hacerlo colectivamente, que también es un elemento muy importante en la utopía. O sea, yo no hago una utopía yo sola. Es la utopía colectiva, es buscar una mejor condición colectivamente, un mejor mundo colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, fueron apareciendo esta serie de elementos y yo decidí incorporar como parte de este proceso, que también eso sí es un elemento nuevo dentro de esta propuesta, la consulta con actores sociales, que en algún momento la hago al inicio. Decidí hacerla en los procesos de avance, de montaje de la pieza, como para confrontar ese pequeño camino que se iba llevando y ver cómo la gente lo está recibiendo. De modo que desarrollé algunos talleres con artistas, con niños y niñas, con jóvenes, y luego de que presentaba un avance que podía durar 15 minutos, entrábamos en una conversación. De ahí también tomé elementos que nutrieron esa pieza, porque si estoy hablando de una construcción colectiva hacia la utopía, me pareció muy importante tomar la opinión y el criterio de otros en el proceso de construcción. En realidad fue una nueva experiencia, pero muy, muy positiva. Siento que ha dejado buenos resultados, porque la gente siempre ve cosas que vos no has logrado ver todavía, o tiene diferentes interpretaciones, y sentís que, bueno, si esto lo puedo jalar para acá y seguirlo investigando en el escenario y a ver qué va resultando, ¿no? Y bueno, el resultado es este, Utopía Otras Miradas, que ya tiene 17 presentaciones. Su estreno fue en julio en Santa Rosa de Copán. He estado allá en Santa Rosa, en Tegucigalpa, y nuevamente regresé a Dinamarca, un poco a devolver este resultado que se había iniciado desde hacía un año, y también a participar en el festival Ocupar Utopía, justamente un festival que agrupó 43 países del mundo hablando sobre el tema de la utopía. Honduras estuvo presente con Utopía Otras Miradas y fue muy bien recibida la propuesta. Así que estoy muy satisfecha con todo este proceso de trabajo que ha sido tan arduo, tan intenso, pero tan enriquecedor.
presentando la pieza Utopía Otras Miradas y buscándole otras posibilidades. Una de ellas es la intervención en espacios públicos. Como te mencioné antes, la pieza central material de la propuesta es un atrapasueños de 3 metros, de 3 metros por 3 metros. Es una pieza muy grande. La idea era que pudiera ser una especie de instalación que quede en el espacio y con el cual la gente puede interactuar posteriormente. Claro que dentro del escenario esto no se da por diferentes razones, pero he pensado en llevarlo a un espacio público y a partir de ahí y de un elemento muy utópico como es lo lúdico, que nos olvidamos mucho de esto, ¿no? Y que en realidad nos inyecta de mucha energía, he decidido partir del juego, con la cuerda con la que se arma el atrapasueños, e involucrar a las personas que están alrededor. He trabajado con niños y con jóvenes hasta ahora, he hecho 4 intervenciones, involucrarlos y motivarlos al juego, para luego construir este elemento que no saben qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar. Entonces se ha extendido hasta 1 hora y media de intervención y de juego, en el cual el público queda muy inspirado, en realidad, creo que esa es la palabra. Queda con esa sensación de satisfacción, de agrado, de placer y de esperanza. Pienso que la pieza está funcionando bien, de modo que quiero seguirla moviendo. Muy poca gente la ha visto, son 17 presentaciones las que se llevan hasta ahora y bueno, está como casi recién nacida, así que tiene mucho por delante y yo pienso que siempre he ido buscando los temas sobre los cuales trabajar en el transcurso de mi carrera artística, digamos. Pero desde que encontré la utopía siento que tengo materia para trabajar el resto de la vida. Bueno, en realidad este proyecto de utopía no ha tenido tanta suerte en la parte financiera. En un momento al inicio sí, cuando yo hice esta consulta con actores sociales. Luego han venido las diferentes crisis en este país, ¿no? Desde el golpe de Estado, crisis económica. El Centro Cultural de España, por ejemplo, que estaba invirtiendo una gran cantidad de recursos en cultura, también tuvo un recorte presupuestario muy importante. De modo que Utopía se quedó en imaginarios, construyéndose en la cotidianidad, a la par de poder estar haciendo otros trabajos para la subsistencia. De modo que, por eso que para mí este proyecto es tan gratificante, porque ha costado mucho, pero yo siento que vale la pena. Y espero que pueda cosechar sus frutos, o sea, nunca es tarde. Poder movilizar la pieza para recuperar también inversión, pienso que es una posibilidad, y ese es el camino por el que vamos ahora. En la actualidad hay muchos grupos, ¿no? Incluso algunos que no conozco. Otra cosa nueva que está sucediendo y que me parece muy valiosa es la creación de salas de teatro. Porque yo pienso que, bueno, una de las cosas que Imaginarios hace también es el trabajo con los públicos. Porque a veces la gente no va al teatro no exactamente porque no le guste o porque no lo conozca, sino porque no hay accesos a esos espacios. Cuando encontramos programación oficial, con un cronograma al que todos podamos estar pendientes, por ejemplo, y entender que todos los fines de semana va a haber teatro en algún sitio. Entonces eso es alguna situación que no ha sucedido, pero que el hecho de que exista estos nuevos espacios, estas nuevas propuestas, sí lo está proporcionando. Entonces es volver una constante esta oferta, ¿no? Estar en cartelera de forma constante. Pienso que eso hace que la gente se entere. Y por otro lado, bueno, las responsabilidades del Estado, que no las vamos a dejar por fuera, que tristemente las cumple muy poco. Y tenemos que seguir no solo esperando, sino que pienso demandando también esta posibilidad de espacios del Estado, de centros como este, como la universidad, que puedan trabajar en la formación y en la programación y planificación de programas artísticos y de eventos culturales. Entonces pienso que sí hay y que sería importante potenciarlo, por supuesto, y aquí insisto en este tema de la solidaridad, de aliarnos, ¿no? Para poder circular por diferentes escenarios, por diferentes teatros y por diferentes ciudades del país. Es de contactarse por Imaginarios, tiene su blog. También Mujeres en las Artes es un aliado muy importante, muy cercano, con el cual he trabajado desde hace muchísimos años. Teléfono 9805-5980.